fillas de Santa María, inventando as cousas que a mesté en o trobar. Porque trovare cousa en que ya entendimento por el que no fa ahora ver esta razón allá. Perché intenda e sabbia dice o che intende de dice gebra caver trovarasi sa de facer e mancare estas duas no
de flor de alegría y de placer. Ora en muy piadosas Señor, en tole coitase pore. Ata al Señor de muy
placer de alguna manera poder mostraros, pues digamos como el resultado final de un trabajo que comencé hace 25 años con la documentación de todos los instrumentos musicales que aparecían en todas las obras de Alfonso X el Sabio, este rey castellano-leonés del siglo XIII, 800 años, casi nada, ¿no? Pues en sus manuscritos hay un montón de instrumentos dibujados, no solamente en el de las cantigas, que es el más famoso de ellos, o los de las cantigas, que son varios manuscritos, sino que en otros manuscritos que no tienen nada que ver en principio con la música, también aparecen referencias a los juglares, a la música y algunas veces, en alguna ocasión, incluso algún instrumento dibujado y siempre en manos de juglares. O sea, nunca estaban los instrumentos colgados encima de una estufa o encima de un arcón bonitos, no. Siempre eran instrumentos que estaban en uso. Después de esa documentación empecé a reconstruir instrumentos hasta que al final la colección completa, digamos, de todos estos instrumentos, que fueron 79 me parece, llegó a estar, digamos, en marcha funcionando. Publiqué un libro que está por ahí, luego lo podéis ojear, y también la idea de decir, wow, cómo molaría montar un ensemble en el que solamente utilicemos, aunque hoy hay algunas licencias, por motivos que quizá luego les cuente o no, un ensemble en el que solamente utilicemos réplicas de instrumentos alfonsíes y además solamente interpretemos música de estos códices de Alfonso X también, ¿no? Esa discusión de hace tanto tiempo de si fue Alfonso X el que compuso, el que no compuso, no lo sabemos. Estas tres primeras que hemos interpretado, desde luego, están puestas en su boca. Y es su declaración de principios. Él de alguna manera dice, yo quiero hacer esta obra, quiero dedicársela a Santa María y me voy a liar a componerle cantigas hasta que me salga sangre. Sabemos que tenía un grupo a su alrededor de juglares, músicos, escribientes, notadores, que eran los que escribían solamente la música, y que de alguna manera fueron los que le ayudaron a todo este compendio, porque me imagino que un rey tendrá muchísimas cosas que hacer y no tendrá tiempo suficiente como para componer 427 cantigas. Pero yo, que llevo muchos años con ellas, sí que tengo la sensación de que alguna de ellas es de su puño, por lo menos la letra. La música no lo sabemos, porque no sabemos siquiera qué instrumento tocaba, si es que tocaba algún instrumento. Hay una miniatura en la que parece un personaje que misteriosamente se parece mucho a cuando él mismo es representado en sus códices, pero en vez de ir vestido siempre suele llevar unas capas ahí con los emblemas de Castilla y León. En este está vestido de forma más humilde, no lleva corona, pero sí que está sentado en un trono un poco más grande y lustroso que el del resto de los juglares. Y también es cierto que está tocando un instrumento y hay una actitud que recuerda mucho al rey David, ¿no? Ese gran rey de reyes, y que durante la Edad Media también fue un rey al que admiraron todos los reyes y de alguna manera todos querían ser tan sabios, tan justos y tan grandes como ese rey David. Muchas gracias de nuevo. Vamos a ir interpretando las cantigas por bloques, que es como a nosotros nos gusta, como si hiciéramos, digamos, una especie de suite medievales. Es una licencia, en la época no se hacía. Ellos normalmente tocarían las cantigas o no. No sabemos si estas cantigas que se compusieron fueron interpretadas alguna vez o no lo sabemos. Yo quiero pensar que sí, pero en ningún sitio pone que estén hechas. Su padre sí que nos habla que en las fiestas de María, pues unos grupos de mujeres que cantaban y tocaban las panderetas entraban en la iglesia en un determinado momento de la liturgia cantando cantigas. Su padre sí lo decía, ¿no?, en sus crónicas, pero Alfonso X no nos deja escrito nada sobre esto. También porque se ha perdido un montón de documentación sobre él. La más importante, que son los libros de cuentas, por ejemplo. Se han perdido, que de ahí podríamos saber los nombres de juglares o los instrumentos que tocaban, como sí pasa con su hijo Sancho. Su hijo Sancho sí que lo deja escrito y sabemos los nombres y los motes de muchos de sus juglares, que a lo mejor algunos fueron heredados de su padre, no lo sabemos. Igual les cortó a todos la cabeza antes de buscar a otros, pero bueno, esa información sí la tenemos. Sobre Alfonso X nos falta mucha información, pero sí tenemos mucha iconografía que nos ha dado para reconstruir estos instrumentos y para hacer el trabajo a través de la mayoría de los casos del folclore,
pues de ver cómo podrían sonar estos instrumentos, que es una pregunta que luego me vais a hacer algunos, pues ya os la cuento a todos. ¿Cómo sabéis cómo se afinan y cómo se tocan? Pues yo, mi fuente principal de inspiración ha sido el folclore, porque antes de ser medievalista o de considerarme medievalista, me considero que fui un poco folclorista. Y toqué muchas formaciones de música tradicional, toqué muchos instrumentos y más o menos llegué a determinadas conclusiones. Y toda esa información sale de ahí. Luego sí es cierto que de la época hay algunos tratados en los que nos dicen cómo se afinaban las violas, que nos dicen si los instrumentos llevaban o no llevaban trastes, cómo hacían las tripas, para que o sea, las cuerdas que eran de tripa, para que unas fuesen más gordas que otras. Sí que hay información, mucha, pero no toda la que necesitamos para hacerlo sonar. De esa manera, pues con toda esa cantidad, digamos, de información, mucha paciencia y, en muchos casos, ¿por qué no decirlo?, un poco de fantasía, pues hacemos que de alguna manera pues esta propuesta o esta hipótesis sobre lo que podría ser el sonido de las cantigas en la corte de Alfonso X. Vamos a cerrar un bloque. El primero es una cantiga larguísima, o sea, larguísima. De hecho, hay una parte de ella que la voy a recitar. Básicamente habla de una guerra que hubo muy importante para ganar un castillo que era el de Chincoya. Pasan muchas cosas ahí, es una cantiga súper política. De hecho, todas las cantigas que vamos a hacer, por elegir una temática, todas están relacionadas con la guerra de Granada y con Andalucía, porque me gusta hacerlo así también, no coger cantigas ahí a voleo y hacer un web hit, sino de alguna manera que tengan un sentido, ¿no? Contar una historia, ¿vale? Llega un momento en el que llega el momento de la trama interesante, ¿no? El milagro, que es cuando todos se dan cuenta que van a perder el castillo, que los moros están a punto de coger el castillo, de hacer lo suyo, pues un iluminado dice, vamos a decirle a la Virgen que nos salve de esta guerra. Y lo que hacen es que la ponen entre las almenas y le piden a la Virgen que por favor lo salve. Entonces, el ejército musulmán, al ver a la Virgen allí, no se da cuenta que es una imagen y piensa que es la Virgen de verdad. ¿Vale? Como ellos también respetan a la Virgen María, pues el capitán de los musulmanes dice, fuera, vámonos, yo contra Santa María no quiero pelear, y se piran, y de esa manera los cristianos pues consiguen tener el castillo un tiempo más, al final terminan perdiéndose. Luego hay otra cantiga que nos habla de una iglesia que están construyendo para Santa María y que las piedras las traían por el mar. Entonces viene una temporada en la que hay muchas tormentas y no pueden llegar las piedras por el mar. Pues de algún modo Santa María hace que brote muy cerca de la iglesia una mina en la cual aparecían las piedras, pero además aparecían ya con la forma de las piedras de las iglesias. O sea, no eran redondas, no había ni que tallarlas, estaban ya hechas. De ese modo, pues ella es, digamos, partícipe y obrera de su propia iglesia, ¿no? Hay otra cantiga que nos habla de cómo es una imagen que aparece e intentan destruirla de muchas maneras, pero la imagen al final es como que se defendía, ¿no? Santa María amparó o castelo que chaman Chincoya, dos mouros que os querían fillar.
dísele que saíse con el seu preuto firmar ante cristianos e moros do que eran no lugar, que o guardase ca ele quería a él guardar, e sobre esto fosen ambos ayuras grandes facer. O alcalde de Chincoya, que no cuidaba que mal desto se le adventase, foi alá luego sinal, elevou dos escudeiros que lle dixeron a tal, que en habían do Mouro que o quería traer. Demais, non levades arma e ides así en cos, e como os mouros son falsos, quizá trabaran de vos, e poren ao castelo nos queremos tomarnos. E tomáronse correndo e fóronse en él a meter. Outras amas dicendo, «Ses tú, Madre de Deus, defende aquel castelo e a nós, que somos teus, e guarda a ta capela que no sella dos encreus. Mouros en poder ne fasan ao mallen arder». Mortos de cima do muro, e dice el rei, «Nula prol, non hei de máis combaternos, e ter mía por folse contra María Fos, que os seus defender sol». E mandou taller as trompas, e fetsa hoste mover. E desta guisa, Chincoya guardou a que todos dan loores por sa bondade, que moi grande erei, ian porque os seus moi ben guarda, e aos outros afán, da que contra ela ve, e faz pensudo ser. Santa María, grande
Santa María do Porto mostrou per sa virtude un lugar onde hacían moitos cantos labrados que meteron en esa iglesia. Que son los encargados, digamos, de hacer o de construir estos instrumentos para adorar a Santa María, que es como llamamos al programa. También ha sido como muy interesante. Cuando empecé hace, pues eso, igual 20 años, construir el primer instrumento, que fue el primero que reconstruyeron de todos, esta cítola, que le hicieron en un curso con alumnos, o este instrumento que reconstruí junto a un gran amigo que es Jesús Reolí, que es una sinfonía, es como la viola de rueda, pero es la versión del siglo XIII y que está en las cantigas. Esta es la zanfona que se debería usar para hacer música medieval y no otras. Al principio era muy difícil porque había un montón de información que no teníamos, ¿no? O teníamos que hacer muchas pruebas. Muchos instrumentos iban a la estufa, ¿no? Y no funcionaban. Había ya proyectos interesantes como el de la reconstrucción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que estuvo genial. Pero allí, bajo mi punto de vista, es mi humilde opinión. Todavía tenían una visión de la música medieval y de los instrumentos como muy oscura, ¿no? Muy basado en el románico. Tenían que hacer instrumentos con unas maderas muy gordas, súper pesadas y que no se oían a más de 2,5 metros, ¿no? Nosotros pensamos que no tendría por qué ser así, Y unos años después se hizo un trabajo súper interesante sobre una cítola, que es el nombre de este instrumento, del siglo XIV. Ha llegado un instrumento como este, que está en el British Museum y llevaba un montón de tiempo ahí expuesta.
hasta que alguien pidió permiso, se la dejaron y empezó a hacer radiografías, a tomar medidas, a ver cómo era por dentro, y empezamos a descubrir que los instrumentos no tenían las maderas tan gordas, como a lo mejor sí los fondos, los aros, igual digo un montón de palabrotas, perdón, pero las tapas no eran tan gordas. Entonces eso nos empezó a dar la idea de que igual pues había que pensar en otra manera de construir, ¿no? En hacer instrumentos con algo más de proyección, que pudiesen ser pues interpretados como lo estamos haciendo nosotros hoy de manera acústica, ¿no? Que cuando hablamos de este concierto y enseguida me ofrecieron el equipo de sonido, yo les dije, vale, sí, está guay, pero nosotros normalmente lo hacemos a pelo, porque creo que es la mejor manera de disfrutar esta música. Para ustedes a lo mejor es un poco más incómodo, porque hay que estar un poco más... Pero es la realidad es esta, así es como sonaron y así es como yo creo que deberían de sonar, ¿vale? Otra pregunta que hay veces que me hacen y se la resuelvo y así ya luego no tengo que contarlo es que si así es como sonaba la música en la Edad Media. La respuesta es seguramente no, ¿vale? Y después de muchos años investigando, porque el principio de todo vino por eso, ¿no? Es decir, me gustaría saber cómo sonaba la música medieval, cómo podría ser. Voy a reconstruir primero los instrumentos para tocar la música con ellos, porque cuando yo empecé a tocar música medieval nadie tocaba instrumentos medievales, todo eran instrumentos folclóricos, barrocos, renacentistas, había muy pocos instrumentos medievales. Dije, voy a reconstruirlos y a ver, ¿vale? Pues después de 25 años con esta película o más, porque llevo ya años, ¿no? Diciendo de 25 años llevo ya años, lo mismo es más tiempo. Es que uno va creciendo, ¿eh? Ya he llegado a la conclusión de que nunca vamos a saber cómo sonó. Hay tantas variables que no vamos a poder resolver que no sabemos. Nunca vamos a saber cómo sonó la música en la Edad Media y cómo se interpretaron estas cantigas, por ejemplo. No lo sabemos. Esta es una idea, es una propuesta, es una hipótesis, pero hay 100.000 más. Todas ellas tan respetables y tan disfrutables como esta. No hay más. Sí que me gusta criticar eso a los grupos que de alguna manera no usan réplicas de instrumentos medievales y que usan otro tipo de instrumentos, pues porque al final digamos que están alterando, ¿no? Sobre todo están alterando si se cuelgan la etiqueta de música históricamente informada, que es algo que se hace mucho ahora para la música antigua, ¿no? Históricamente informada, vale, y luego toco lo que me da la gana, ¿no? Y con arreglos barrocos se hace falta, ¿no? No, creo que la idea es de alguna manera intentar, pues eso, volver a los instrumentos, volver a las afinaciones que las sabemos y ver las limitaciones que tienen, que con todas las limitaciones que tienen ustedes me dirán, ¿es aburrido el repertorio o no? No está mal, ¿no? Y somos 3 monos. Hay veces que hemos llegado a ser 11 en el escenario, eso es una fiesta, porque hay un montón de instrumentos, trompetas, chirimías, es como percusiones por un tubo, Luego viene una cantiga de algún modo también está puesta en boca de Alfonso X y es una cantiga en la que él agradece mucho la figura y la educación que recibió de su padre y de su madre. Su madre sabemos que fue una gran amante y potenciadora de juglares, le gustó tenerlo siempre a su alrededor porque ella se había educado en la corte de Suabia y allí era algo más normal, ¿no? Y su marido, Fernando, también tuvo fama de gastar demasiado dinero en fiestas y en juglares, ¿no? No tanto como Alfonso X, que ya fue como tuvo peor fama en ese sentido. Pero bueno, él le dedica esta cantiga de alguna manera para agradecer la educación que les dieron y para contar que él, cuando se muere su padre, pues lo entierra en la Catedral de Sevilla y decide coger a su madre y mandarla allí con él y los entierra juntos para que estén juntos de por vida. Y le hace un anillo al padre que lo pone en el, no sé cómo se llama, lo que hay fuera de piedra. Ahí hay un anillo, o puso un anillo, ahora no está, un anillo de oro con un montón de piedras preciosas, ¿vale? Pues Fernando el Santo, ya muerto, sueña que se le presenta la Virgen y le dice que ese anillo debe estar puesto en la mano de la Virgen que está en la Catedral de Sevilla, ¿vale? Eso es así. Y Fernando lo que hace es que se presenta en sueños a su hijo y le dice, mira, que yo estoy muerto, ¿vale? Pero la Virgen se me ha presentado en un sueño, muerto que estoy, y me ha dicho esto. Entonces él habla
con el que manda, no me acuerdo ahora, en la catedral, y deciden mover el anillo y ponerlo en otro sitio. Y esta cantiga habla un poco de todo eso. Y cerramos el bloque con una cantiga muy curiosa, que es una mujer. La cantiga dice que llevaba una cobra en el estómago desde hacía 3 años. Una cobra. Bueno, dice cobra, dice serpiente también. Hay un momento en que incluso la llama anguila. Seguramente sería una tenia, ¿no? Pero bueno, tenía algún bicho largo por ahí dentro y no era capaz de quitárselo. Entonces, cuando se encomienda a Santa María, también lo que pasa es que empieza a tener sueños en los cuales Santa María, en realidad no lo ponen en boca de Santa María, sino alguien que la habla, la va diciendo, pues tienes que ir primero la manda a Silos, luego la manda a Santa María del Puerto, luego la manda a Cádiz, la va mandando como a sitios, como si fuese una serie de pruebas, hasta que al final, en una de las estrofas, pues dice que abre la boca y una anguila roja empieza a salirle por la boca y la mujer ya se pone bien, dice ahí, además dice que esto es cierto, creamos o no creamos, ¿vale? O sea que podemos creer o no creer, pero la historia es cierta. Como Santa María guardou a sa majestade que non recebese dano de moitos tormentos que le facían los mouros. Monstruo y Santa María, Señor muy verdadeira, cuando paso algo ya, non da pasa a primeira, mas da outra e fez dano, grandes daquela pasada. E porque desos cristianos no eran apercebudos, paso el come a furto con moitos muros barbudos, e por en foronas vilas de os castelos cornudos, e polos nosos pecados muita iglesia fue gritada, e por mal de nos aldeas campanas se llevaban, e roubaban los altares que sol renendo leizaban, e despois os crucifijos e as somallas gritaban. Na fronteira en muy gran coita probada, con gran razón que sella de Jesu Cristo perdón, bajo María sa Madre, Virgen Santa Coronada.
Santa Maria, eso Petra han fet un dia, mira que en Andalucía, que por els seus pecados, fora caer en cautivo, huyacían tan esquivo, que non cuido salir vivo ante los dobrados, que le daban en gran peña, porque era de Lucena, sento desde en gran cadena de los cadenados, a os seus acomendados a vientos aliviados. Acomendados a vientos aliviados, el cuando esto viu yendo, se foi correndo, foxo e según aprendo chego, a días contados, a Petra en cabo fita, e pois esta coisa dita, houve logo foi escrita en moitos flores dados, a Virgen gloriosa, Madre de Deus piadosa, porque sempre poderosa da correr aos coitados. Aos seus acomendados, a vientos aliviados, aos seus acomendados, a vientos aliviados. Per quando un apprendì non ha potuto per medio
cómo Santa María del Puerto sanó a una mujer. Ahora se entiende el guayo, que es gallego, ¿no? Que tenía una cobra en su estómago desde hacía 3 años. es uno, digamos, de los manuscritos de música, digamos, de trovadores más importantes del siglo XIII. Y es algo español, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí en España? Que no tenemos, digamos, esa visión comercial que tienen otros países, pues que tienen Mozart y Beethoven y gente así. Y cuando llega el año de Beethoven, pues es como que todo el mundo se entera y
Aquí tenemos un montón de joyas y pues seguramente los que nos gobiernan o nosotros que no les pinchamos lo suficiente, al final no pasa nada. En el 2021, que no hace tanto, se celebró o celebramos algunos el nacimiento de Alfonso X el Sabio. Fue algo importante para nosotros. Los únicos que hicieron algo de verdad grande y espectacular fueron Toledo, porque como fue donde nació, pues guay, en Sevilla hicieron algunas cosas y el resto del país, nada. O sea, yo llamaba por teléfono para ofrecer mi proyecto y Alfonso X y la de esa Alfonsines que hay, y la de Cartas Pueblas que tienen, y la de, bueno, pues a nadie le interesaba, pero porque en realidad no conocen el patrimonio, no saben que es un códice, manuscrito, bueno, son tres en realidad, súper potentes, y que en otras partes del mundo los miran como un tesoro que charlan, ¿no? Vamos a hacer esa versión instrumental, entonces vamos a hacer que participen y de alguna manera la melodía, como muchas de las que hemos tocado, están escritas en unas extrañas amalgamas que tienen que ver con el texto. El texto siempre es el que manda. Entonces se van sumando compases de 3, de 2, de 4. Esto da así un poco como el chiquito, ¿no? Ahí no sabes muy bien si cuando crees que ya lo tienes, no lo tienes. Vamos a hacer un ejercicio con vosotros y nos vamos a despedir haciendo esta cantiga instrumental y vais a tener que dar palmas. Si yo os explico la amalgama que tenemos que hacer, es imposible, no lo vais a hacer. Casi nadie lo va a hacer. Hay gente que sí, pero la mayoría no. Y lo que vamos a hacer es jugar a lo que jugaban ellos, boca-oreja o por imitación, ¿vale? Tocando percusiones, salterio, cítola, que es una guitarra medieval, la última largo, que es como de la especie de guitarra, otro pequeñito que los especialistas llaman guiterna, pero que en realidad seguramente es lo que aquí en España en el siglo XIII llamaban guitarra, pero si yo digo guitarra, vosotros os viene a la cabeza el instrumento, ¿no es? Pues esa sería la guitarra del siglo XIII. Y no sé si hay alguna cosa más o está solo. Joan Samaravilla. Tocando este pequeño órgano que nos recuerda a los órganos de las iglesias, pero pequeñitos, parece de juguete, pero en realidad era un instrumento que se usaba en la época. Era un órgano portativo, en alguna zona, en la zona de Cataluña, incluso le llamaban órgano de cuello, porque lo llevaban con una correa colgada del cuello para poder hacer pasacalles con él incluso. Pues tocando este pequeñito órgano, tocando esas tablillas, les hemos puesto el nombre, pero no sabemos muy bien cómo las llamarían, pero esas tatarabuelas de las castañuelas, que están documentadas en la obra de Alfonso X también. Las campanas, que no es un instrumento musical, es un artilugio sonoro que también es documentado un montón y que las afinamos y las usamos. Y luego quizás escucharán también las culleras, que esto tampoco es un instrumento musical, pero ya verán cómo funciona. Guerau Martínez. Este laúd, que digamos que es un laúd que aparece también en, bueno, menos el salterio, todos los demás aparecen en las cantigas, o ese tipo de salterio. Este laúd que está documentado en las cantigas de Santa María y que digamos que en el entorno alfonsí además fue un instrumento que se desarrolló mucho y luego pasó a Europa. Tocando guitarras como esta, que se puede llamar trítola, o incluso igual es la guitarra latina, de la que habla Juan Ruiz, del arcipreste de Ita, en contraposición a esta que podría ser la guitarra morisca, que tiene la diferencia fundamental de que la tapa en vez de ser de madera es de piel y por eso tiene ese sonido que tiene. Tocando otra guitarra más pequeñita todavía que la de Johnson, esa viola de rueda, y luego intentando dominar este barco que a veces se puede dominar y otras veces pues es el barco el que me domina a mí. Otra Martínez. Gracias a Espacio Ronda por darnos la oportunidad de estar
estar aquí, ¿no? Y de abrir en agosto. Con 2 dedos, porque son ustedes muchos y van a poder con nosotros, cada vez que se ve un pisotón en el suelo, tienen que pegar con una palmadita, como con 2 dedos. ¿Bien? ¿Sí, lo hacemos? Y dice, traigo otra cantiga, compañeros, la 259, ¿sabes?
Yo con el tiempo que llevo con esto estoy convencido de que más de uno diría el rey con otra cantiguita, ¿sabes? La 259 que no sé ahora mismo cuál es. Pero bueno, ya está. Se la enseña, la escribe, la nota, le ponen dibujitos, bueno, ¿vale? El rey no es tonto, claro, porque con eso es rey. O igual no hace falta ser listo para ser rey, ¿no? Podemos hablar luego sobre eso, pero igual Alfonso X no era tonto y era sabio de verdad, ¿no? Entonces, se da cuenta de todo esto. Entonces, ¿qué hace? Compone una cantiga que es esta, por el número 260, en el cual empieza a darles a sus juglares, digamos, como motivos para que loren a Santa María. Dicen que es la señora de las señoras. Dicen que es la que va a interceder entre nosotros y Dios el día del juicio final, que es la que mejor cumple, que es la que mejor siente, la que va a hacer que nos perdonen. O sea, es la más de la más, ¿vale? Entonces, Alfonso X, cuando compone esto, que está puesto en su boca también, imaginaros que él lo diría, no aquí, sino que sería algo tipo, ¿por qué no lo haces? O sea, como diciendo, ¿por qué no lo hagáis? ¿No? ¿Sí o qué? Es eso. Porque si no, lo mismo os dejo de pagar y os morís de hambre. Y hay que cenar, ¿vale? ¿Por qué no lo haces? Parados. ¿Por qué no lo haces? A que nos da con